Soy Fernando Díaz Gallinal. Seguimos en esta serie de clases sobre la filosofía moderna. En la primera clase habíamos distinguido tres niveles con respecto a la modernidad. Habíamos distinguido el primer nivel, era el concepto de modernidad. ¿Qué significa ser moderno? El adjetivo moderno, ¿qué quiere decir? En segundo lugar, habíamos visto en qué consistía o qué era la edad moderna en la historia. Y habíamos visto, bueno, que era algo que sucede entre dos fechas. Y en tercer lugar, habíamos visto qué es la filosofía moderna. Habíamos introducido esos tres niveles con respecto a ese término que aparece en unos y en otros. En esta segunda clase vamos a ver cómo comienza la Edad Moderna y en qué caldo de cultivo cultural nace la filosofía moderna. Porque habíamos dicho, esto es lo que interesa ahora recordar, habíamos dicho que el libro fundacional de la filosofía moderna se publica casi 2 siglos después de empezar la Edad Moderna. Entonces es bueno que miremos qué sucedió en esos 2 siglos. Un poquito retomando lo que habíamos dicho en la clase anterior, recordar simplemente que se entiende que el pensamiento moderno tiene como 2 hitos que son así como fundamentales. El primero es el discurso del método, al que ya hemos hecho referencia, y el segundo es lo que se llama el método científico, que nace con Galileo, en fin, no solo con Galileo, pero si tomamos esa referencia está bien. Vamos a ver, por lo tanto, a partir de ahora, muy brevemente, vamos a ver en qué caldo de cultivo cultural nació la filosofía moderna. Vamos a ver ahora qué sucede entre el nacimiento de la Edad Moderna y el nacimiento de la filosofía moderna. Y lo que sucede es un fenómeno cultural, histórico, y de todo tipo, que conocemos bajo el nombre de Renacimiento. Todos hemos escuchado muchas veces el término Renacimiento y identificamos perfectamente la época a la que este término se refiere. Sin embargo, como muchas cosas en la historia y en la historia del pensamiento también, el término Renacimiento es un término relativamente reciente. Hay una obra que se llama La cultura del Renacimiento en Italia, que se publica en 1860 y cuyo autor es Jacob Burckhardt. Y esa obra, ese título, La cultura del Renacimiento en Italia, es lo que asienta definitivamente el término Renacimiento como referido precisamente a ese lugar, Italia, y a esa época, lo que ahora llamamos Renacimiento, que se produce, bueno, o que tiene su vida, florece, como se suele decir, entre el año 1400 y algo y bueno, finales de 1500, o sea, finales del siglo XVI. El Renacimiento, por tanto, es algo que tiene un contenido propio dentro de la era moderna. La edad moderna, que va desde 1450 hasta 1776, 1789, tiene muchísimas, digamos, variaciones, desarrollos y concreciones. Lo primero que aparece en la Edad Moderna es el Renacimiento. El Renacimiento, por otro lado, está asociado a otro término, que es un término que también todos hemos escuchado muchas veces, que es el término humanismo. El humanismo es un término asociado, como hemos dicho, a la palabra Renacimiento, que equivale a lo que los griegos llamaban paideia. El concepto de paideia es un concepto que tiene que ver con la formación del hombre. ¿Qué es lo que hace falta darle al hombre para que sea plenamente hombre? Bueno, esto es lo que tiene que ver con el humanismo también. El humanismo es paideia, es formación. Hay como un concepto o una aceptación en el Renacimiento de que hay ciertas
disciplinas, que son precisamente las disciplinas que se llaman humanísticas, que son las que hacen o favorecen el desarrollo integral del hombre. Ese desarrollo del hombre no tiene que ver con enseñarle cosas materiales, a cultivar el suelo, en fin, o a pescar, o nada que tenga que ver con la técnica. Las ciencias humanísticas son las ciencias, podríamos decir, menos útiles, que no tienen una utilidad concreta. Por ejemplo, pues, la poesía, la música, la filosofía, ese tipo de conocimientos. Y bueno, hay como una gran valoración, sobre todo al comienzo del Renacimiento, o en ese momento donde se pasa imperceptiblemente de la Edad Media a la Edad Moderna, hay una enorme revalorización de lo que hoy llamamos humanismo. Esto se ve, bueno, siempre volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay un lugar en la obra de Petrarca donde, bueno, él se lamenta en algún momento de cómo la distracción de las cosas exteriores lo han llevado a olvidarse de lo fundamental que es la observación de su propia alma. Esto que evidentemente es un pensamiento de tipo pues más bien platónico, o neoplatónico o neoplatónico, bueno, es ya identificable en Petrarca. Pero esto mismo, esta valoración digamos, de la formación, por así decirlo, espiritual del hombre, es algo muy propio del Renacimiento. Podemos decir que el Renacimiento tiene dos etapas. Una primera etapa, que es propiamente la etapa del humanismo, en la cual lo fundamental es el estudio del hombre. Nace con esas, precisamente, inquietudes de Petrarca acerca de no dejarse distraer por lo exterior y cultivar las virtudes, ver, bueno, ¿qué es el hombre, no? El hombre en el centro. A una segunda etapa donde ese pensamiento se extiende a la naturaleza. Y entonces, bueno, es el nacimiento de la ciencia moderna, ni más ni menos. Tiene mucho que ver con el redescubrimiento de las fuentes de la cultura clásica. Ese mayor conocimiento de los autores anteriores al cristianismo, a los autores clásicos de la cultura griega, de la cultura romana, da un marco específico al humanismo. El humanismo no es, por tanto, un mero interés por el alma humana, porque esto ya existía en la Edad Media, sino que ese interés viene canalizado, digamos, por autores paganos y no cristianos. Esto supone la anulación del cristianismo en ese momento. No hay pensadores cristianos en absoluto. Bueno, baste pensar, no sé, Santa Teresa de Jesús escribe en el siglo XVI, nace creo que en 1519 o por ahí, y muere en el año 1582. Pero el mainstream, la cultura reinante en ese momento, es una cultura que debe mucho al mundo pagano, al mundo precristiano. Significa que tiene un interés no exclusivo, pero sí dominante hacia la cultura que llega de la era precristiana. La pasión del humanismo no es la cultura cristiana que se había cultivado, podemos decir, en la Edad Media, sino que la pasión de esa cultura renacentista supone un énfasis en lo precristiano, Para que entendamos hasta qué punto eso fue así, vamos a tomar algunos ejemplos de la cultura que todos conocemos o que podemos, digamos, todos tener pues fácil acceso. El primer ejemplo que voy a tomar es el de una obra del comienzo de la modernidad. Hay un autor, un pintor, un artista, escultor, que todos ustedes conocen, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel creo que nace hacia 1475 y en el año 1508, es decir, en el momento en que nace
la Edad Moderna, recibe el encargo de pintar el techo de la Capilla Sixtina, en lo que hoy es la Capilla Sixtina, porque ahí sigue desde entonces. Ustedes pueden ver que en el techo de la Capilla Sixtina, junto a motivos cristianos, a motivos bíblicos, donde se narra pues la historia de la creación, el famoso panel donde está el dedo de Dios tocando el dedo de Adán, etcétera, etcétera, la expulsión del paraíso, en fin, hay un montón de representaciones de tipo bíblico, cristiano, inconfundiblemente, podríamos decir, catequético. Es enseñar la doctrina a través de pinturas. Junto a eso, en unos paneles que están entre esos cuadrados, podemos ver junto a eso las sibilas. ¿Qué son las sibilas? Las sibilas son personajes de la mitología griega, son profetisas de la mitología griega. En algún caso hay sibilas que se supone que tuvieron algún tipo de existencia histórica, pero lo que nos interesa aquí es que en medio de una obra profundamente cristiana y con fines, si no catequéticos, por lo menos en la tradición de la pintura mural cristiana en los templos cristianos, Miguel Ángel no tiene ningún problema en representar a las sibilas paganas. Esto, es típico del Renacimiento, donde los motivos propiamente cristianos conviven con una serie de motivos nuevos que la cultura ha introducido y ante los cuales nadie protesta, ni siquiera los papas. Estamos hablando de algo que sucede en la capilla donde hoy todavía se elige al sucesor de San Pedro. Pero esto no frena ahí, no se termina ahí. En la misma Capilla Sixtina, unos años más tarde, Miguel Ángel recibe el encargo, y vamos a detenernos también ahí, de pintar sobre o detrás del altar mayor la escena del juicio final. En esta escena realmente única en la imaginería de la fe cristiana, podemos notar varias cosas que hacen a esta tendencia paganizante que mencionábamos al principio. La primera es la figura de Cristo. La figura de Cristo es famosa la polémica que hubo en torno a ella porque Miguel Ángel había pintado a un Cristo desnudo y hubo allí pues una serie de líos, ahí sí, dentro del Vaticano había cardenales que no estaban contentos con esa representación y eso hizo que muy tempranamente se encargara a otro pintor que no fue Miguel Ángel, creo que Miguel Ángel se negó a vestir esa figura del Cristo con alguna túnica, que es la que se ve en estos momentos. Enojado por este asunto, Miguel Ángel hace un retrato de ese cardenal y lo ubica en el infierno, como también puede verse en esta imagen. Pero por tomar una representación emblemática del paganismo, vamos a la parte baja de la representación del juicio final. Allí vemos cómo hay una figura tenebrosa que está llevando almas al infierno. Esta figura no es Satanás, no es Lucifer, no es un diablo conocido en la fe católica, sino que es una figura mitológica y en la laguna en la que navega ese barco también es una referencia mitológica y no cristiana. Es la laguna Estigia o el río donde desemboca el río Leteo, que es lo que tenían que cruzar las almas que llegaban al inframundo para acceder a él. Cuando la gente se moría, llegaban a los infiernos, ad ínferos, a la zona inferior, ¿verdad? Y para cruzar y llegar de esta vida a la vida del inframundo, tenían que pagarle al barquero Caronte unas monedas para que
les diera paso hacia esa vida eterna tan sombría que, de la que no diré que disfrutaban, pero en la que estaban supuestamente la gente en la antigüedad. Esto no tiene nada de cristiano. Allí tenemos esta representación que una vez más está no en el Partenón de Grecia, sino en la Capilla Sixtina de San Pedro del Vaticano. Esta representación de la laguna Estigia, del Leteo, el río, que desemboca ahí, que parte de alguna manera el mundo de los vivos y el de los muertos, es algo que tenía la misma popularidad en el siglo XVI y XVII que hoy Harry Potter o El Señor de los Anillos. Bueno, más Harry Potter ahora, ¿verdad? Hay unos, a lo mejor conocen ustedes, y si no lo conocen, bueno, vamos a leerlo todos juntos. Hay un famoso soneto de Francisco de Quevedo. Yo no sé en qué momento de su vida lo escribió, pero bueno, forma parte del barroco español, es decir, es esa etapa inmediatamente posterior al Renacimiento. Es como el desarrollo cultural que vino después del Renacimiento, el barroco, ¿verdad? Y Quevedo, fíjense ustedes, hablando, es un soneto famosísimo, en la vida, en el amor que perdura más allá de la muerte, puesto que la muerte no puede cancelar el amor, crea este soneto que, bueno, se estudia en todos los bachilleratos del mundo que yo conozco de lengua española. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no, de otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Lo que me interesa destacar en este poema es que hace referencia a lo mismo que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina. Fíjense que dice, ese amor que trasciende a la muerte tiene que pasar por esa laguna, por esas aguas que separan el mundo de los vivos del mundo de los muertos. ¿Qué dice Quevedo aquí? Nadar sabe mi llama la agua fría, la agua de la laguna Estigia. Habla también de otra parte en la ribera. Habla de las dos riberas que separan nuevamente el mundo de los vivos del mundo de los muertos. ¿Qué es eso? ¿En qué parte de la doctrina cristiana se habla de la ribera de este lado, que hay un río que cruzar? En ninguna. Es una imagen de la cultura pagana que la cultura occidental incorporó incluso a la hora de representar la muerte y la vida eterna. Simplemente quería poner estos dos ejemplos porque enseñan muy a las claras hasta qué punto la influencia de la cultura clásica precristiana tiñó absolutamente el mundo de la civilización occidental en el Renacimiento y posteriormente. Tenemos, por tanto, una presencia, un regreso del mundo greco-latino que se inserta dentro de la tradición cultural cristiana medieval y produce una nueva, iconografía, lo hemos visto en Miguel Ángel, y produce una nueva poesía también. Estas imágenes invaden completamente la cultura. Entonces ya no se puede hablar de lo mismo que se hablaba. Hay un cambio que es perfectamente perceptible para cualquier lector observador del arte que simplemente aterrice en el Renacimiento. El Renacimiento es humanismo porque rescata a través de la cultura antigua el interés por el hombre y es además un interés que toma como vehículos todos los conceptos clásicos del humanismo y de la paideia y incluso de la mitología, como vemos en estos dos casos, porque al final todo se resume en lo más elemental, y lo más elemental es que la cultura a la que llega un artista, a cualquier persona que entra en la Capilla Sixtina, la cultura, las imágenes que utiliza un escritor a cualquiera que lee sus sonetos, son ya conceptos, ideas e imágenes
de tipo pagano. Y esto, bueno, es un dato que identifica muy precisamente la cultura del Renacimiento. El hombre de la Edad Media no consideraba, por ejemplo, que Moisés formara parte de una cultura distinta de la suya. Vivía en una especie de continuo que venía desde el origen, desde Adán y Eva, hasta pues, el siglo XIII-XIV, sin problemas. No tenía, sí tenía, digamos, la idea de una continuidad, pero no tenía una idea de la distinción cultural que podía haber entre el mundo antiguo y aquel mundo ya cristiano en el que ellos vivían, escribían y pensaban. En cambio, el hombre del Renacimiento toma por primera vez en la historia de la humanidad conciencia, quizá exagero, no es por primera vez, porque quizá los griegos y los romanos tuvieron un poquito esa perspectiva, pero se había perdido claramente. Y el hombre del Renacimiento retoma en todo caso esa perspectiva y se dan cuenta de la distancia que los separa del mundo griego. Se dan cuenta de que es un mundo perdido, que alguna vez existió, pero que dejó de existir. Se dan cuenta por primera vez de las rupturas y continuidades que puede haber entre el mundo de los griegos y los romanos y el mundo en el que ellos están. Se dan cuenta también que en el medio hubo una era, una época, una edad, que no es ya la edad en la que ellos están. Entonces, eso se llama perspectiva histórica y es lo que tiene el hombre del Renacimiento, como digo, quizá por primera vez en la historia de la cultura humana. Perspectiva. Y esto produce, es muy curioso porque con el Renacimiento aparecen los primeros nostálgicos. Hemos aludido a los nostálgicos que decían, bueno, es que la Edad Media fue lo mejor o no, la Edad Media fue un horror, lo bueno eran los griegos. La primera vez que aparece alguien, algunos, muchas personas, muchos pensadores, que se refieren a la antigüedad en términos nostálgicos, es en el Renacimiento. Hay un montón de pensadores, bueno, estoy pensando en varios, ¿no? Pero ese cultivo de la historia, esas traducciones tan minuciosas que se hacen de los autores latinos y griegos, llevan a muchos a una suerte de admiración por el mundo clásico, al tiempo que, bueno, detectan que eso ya pasó, que, bueno, podemos recrearlo, podemos imitarlo, pero ese mundo está definitivamente perdido. Como muy bien dicen, no me acuerdo quién, no sé si es Peggy, ya el pagano actual es un pagano reconstruido, es un neopagano, no es un pagano original y espontáneo. Bueno, eso nace, esa primera nostalgia, de algún modo romántica, sobre un mundo perdido, algo que ya no está, aparece por primera vez en el Renacimiento. La primera característica de este pensamiento que hemos dicho paganizante, y hemos explicado lo que queremos decir cuando usamos ese adjetivo, es una concepción de la naturaleza desligada de lo sobrenatural y por lo tanto no sujeta a más valoraciones que las que la misma naturaleza puede ofrecer. Si ustedes recuerdan, había en el mundo antiguo una corriente de pensamiento cuyo principal principio o cuyo principio explicativo era el placer, que se llamaba hedonismo. El hedonismo viene de una palabra griega que significa placer y que lo que el hedonismo predicaba era que finalmente el bienestar absoluto, el placer, el pasarla bien, era el primer principio al que había que obedecer. Cuando el humanismo renacentista descubre, de nuevo redescubre la cultura clásica, lo que descubre también y redescubre es una serie de autores que defienden precisamente este principio. Entonces hay un auge de el pensamiento hedonista.
¿Dónde podemos ver esto? Pues podemos verlo en muchísimos autores, pero se ve mucho en la literatura, ¿eh? En Rabelais, en Francia, en el famoso libro de cuentos, el Decamerón de Boccaccio también. El principio cristiano del placer es que el placer está puesto en la naturaleza por algo, por un fin que es mayor que el placer mismo. El epicureísmo, el hedonismo, hacen una nueva reducción de todo al placer, como si el placer fuera el criterio de medida y no algo útil a otra cosa. Por tanto, primer punto, el hedonismo, una especie de naturalismo, ¿verdad? La naturaleza como máximo valor en todo. En segundo lugar, el escepticismo. Bueno, ¿a qué se contrapone el escepticismo? En primer lugar, a lo que es recibido dogmáticamente y de manera acrítica. Por tanto, el escepticismo tiene un matiz, desde el punto de vista intelectual, un matiz de prestigio. Vamos a ver qué acepto y qué no acepto. Pero puede llevar también, en el extremo, a una postura en la cual finalmente se niega la posibilidad de todo conocimiento. De hecho, el nacimiento de la filosofía moderna propiamente, como es el caso de Descartes en toda su filosofía, pero también en el discurso del método, es la pregunta que se hace Descartes, bueno, sobre la seguridad del conocimiento. Lo que pretende es superar esta instancia de escepticismo. ¿Cómo puedo tener un conocimiento verdadero? En tercer lugar, podemos señalar como característica de este pensamiento neoclásico, por así decirlo, el erudicionismo, que finalmente va a llevar en una de sus ramas al enciclopedismo. Cuarto punto, y este es un punto importante, el ateísmo. El ateísmo aparece no por primera vez en la historia de la filosofía, pero sí aparece de manera detectable, quizá junto al hedonismo que mencionábamos en primer lugar, ¿verdad? Cuando uno pone la naturaleza y el placer en primer lugar, como pasa cuando uno se convierte en un hedonista, bueno, inmediatamente después uno se convierte en un ateo, porque si uno no admite límites a ese criterio, por así decirlo, materialista, bueno, Dios no pinta nada en ese pensamiento. Y por último tenemos que es una raíz que tuvo, digamos, muchos frutos en esa época y posteriormente aún, el estoicismo. El estoicismo, en sus distintas ramas más o menos cercanas o alejadas del cristianismo, tuvo una importancia muy grande en el Renacimiento. Hay autores, que ahora vamos a mencionar algunos, en los que se opera una sustitución de la filosofía cristiana por una filosofía pagana estoica, que es una filosofía que tiene cosas buenísimas, ¿verdad? Pero en las que se produce quizá un culto a la virtud por la virtud misma y quizá también un culto del hombre que se hace a sí mismo. Podemos decir que el Renacimiento tuvo algunos representantes del platonismo, otros del aristotelismo, otros del estoicismo, del ateísmo. Fue algo difícil de clasificar. Pero sí es importante que sepamos que el Renacimiento no es el resurgir de la razón después de una época de oscuridad. De hecho, en el Renacimiento lo que renacen de manera muy virulenta son las supersticiones. Bueno, hay una historia de textos apócrifos, de magia. La magia resurge en el Renacimiento. Se pone muy de moda la magia, lo que ahora uno escucha hablar a la gente de la energía y todo esto. Bueno, en el Renacimiento pasó exactamente lo mismo. Con, digamos, la aparición de las culturas antiguas, se vino con toda la cultura antigua, con todo lo que tenía, con las supersticiones, con el modo de ver,
paganizante precisamente, ¿eh? El mundo antiguo era un mundo lleno de supersticiones, donde si las aves volaban hacia la izquierda no salíamos de viaje, si volaban a la derecha, ¿se acuerdan el Cid Campeador cuando sale de Burgos? La corneja voló hacia la izquierda, mal síntoma, ¿eh? Bueno, en el Renacimiento todo eso, ¡pum!, explota y ahí sí que podemos decir que se produce un efecto paganizante, pero no por la cultura, sino por la falta de cultura. Bueno, entonces tenemos autores para todos los gustos, es una época divertida, difícil de clasificar, pero todo lo que conocemos como el pensamiento científico y la filosofía racional viene después. Y viene después, y con esto cierro, en parte como reacción a ese mundo caótico donde se mezcló la Biblia y el calefón, que fue el Renacimiento.